Bien, cuando le contamos acá al equipo, a los camarógrafos, todo el equipo que venía Jorge González Izquierdo, dijeron qué bueno, porque ese pata explica todo sencillo para poder entender. Los economistas somos medios enredados. Hay gente que tiene la capacidad de explicarlo y Jorge es uno de ellos. Jorge, gracias por venir. Muy buenas noches. No, a ti, Augusto. Muchas gracias por la invitación. A la cancha. La ministra de Trabajo estuvo ayer acá y contó varios anuncios que quisiera poder analizar cada uno y luego el paquete de lo que está viniendo. La CTS se ha reducido la intangibilidad de la... De 6 a 4. ¿De 6 a 4 qué? Explícanos, por favor. Sueldos. Mira, CTS es un sueldo al año. Correcto. Que te lo pagan la mitad en mayo, la mitad en noviembre. Pero es un sueldo al año. Correcto. Entonces, antes te tenían que depositar 6 sueldos, o sea, 6 años. ¿No? Porque si es un sueldo por año, 6 sueldos son 6 años. Claro. Y a partir de ahí, tú podías tocar hasta el 70% del excedente. Entonces, el Congreso, no el gobierno, sino el Congreso, ha bajado de 6 a 4 años. Ya. Entonces, ahora, a partir del cuarto sueldo... ¿Tienes 4 sueldos? A partir de ahí... Es el piso, eso no lo puedes tocar. No puedes tocar. A partir de ahí puedes tocar. La ley anterior decía hasta 70%, ahora yo he escuchado decir a la ministra, hasta el 100% puedes tocar. Eso es lo que del dijo, ¿sí es? exceso, ¿no? Entonces, ese es con respecto al primer punto. ¿Eso es bueno o es malo? Mira, eso más la otro que anunció de aumentar en 200 soles más el... O sea, darle al sector público, recibían una gratificación de 300, sí, se ha subido a 500. La bonificación, le llaman ellos, ¿no? A 500. Esas dos medidas hay que encuadrarlas dentro de un contexto mayor. No es que se saquen así, ¿no? Claro. Tú sabes que la economía peruana, Augusto, Se ha estado enfriando un poquito. desacelerándonos bastante. El crecimiento actual es 4%. Cuando hace 2 años, o perdón, en los últimos 8 años, 9 años, el promedio andaba en crecimiento era ¿cuánto? 6.5. 6.5. O sea, que se ha reducido un 50%. Casi. Por ahí. Por ahí. Entonces, la economía peruana se está desacelerando fuertemente. El gobierno, obviamente, tomó nota de eso y armó un conjunto de medidas que la población lo conoce como el paquete. La prensa también habla del paquete. Yo hablo de un conjunto de medidas que el gobierno mandó al Congreso para que el Congreso apruebe, supuestamente para reactivar la economía, Claro. la tasa de crecimiento, hacerla así. Muy bien. Una de las críticas que yo le hice fue de que era, si bien es cierto, esas medidas son necesarias, pero eran incompletas, porque sus resultados al 100% se van a notar al segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año. Son de mediano plazo. Así Y es. eso hay que hacerlo, pero la economía requiere respuestas ahorita. Ahorita. Entonces, ahí es donde han sacado estas medidas. ¿Cuál es la lógica económica de estas dos medidas? Primero, si te doy 200 soles más de aguinaldo, ¿no es cierto? Tú recibes 200 soles más, o sea, 500 en total, y voy a salir a consumir, y al consumir levanto... O sea, le pongo más billete en los bolsillos de la gente para que puedan de los gastar un poco trabajadores más. públicos nomás. Correcto. Para que gasten y reactiven la economía. Y la segunda medida, que es la del CTS, hasta el 100%, entonces ya puedes Le sacar... libero plata otra vez. que no Entonces, podía sacarla. la lógica es que te pongo en esta mano más plata y en esta mano más plata al trabajador privado. Entonces le pongo más plata al trabajador público, 200 soles más, Ajá. o sea, 500 en total, y al trabajador privado le permito sacar el excedente hasta el 100%. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si el trabajador público tiene más plata, el trabajador privado tiene más plata, la lógica es salgo a gastar y reactivo la economía ahorita. Muy bien. Ese análisis así lo presentas y tú dices, pucha, sí, pues es así, pues, es así. No es así, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la ciencia económica ha establecido claramente este punto a nivel teórico y también a nivel empírico. No solo a nivel de otros países, sino en el Perú también. ¿Qué cosa ha establecido? Te dice, si un trabajador, en general una persona, pero en este caso aplicándolo a esto, si un trabajador percibe un ingreso que le das como transitorio, es decir, que se lo das una sola vez y no se lo das todos los meses, ¿no? Si lo percibe como un ingreso transitorio, el grueso de ese ingreso transitorio, no el 100%, pero el grueso de ese ingreso transitorio lo va a destinar a ahorrar. Y dentro del ahorro, a pagar deudas atrasadas,
a prepagar deudas si es que tengo un crédito hipotecario, vehicular, etc. Matar arrugas que tenga. Y si no tengo ni deudas, arrugas... Lo ahorro. Lo ahorras. Y solamente una pequeña proporción lo sales a consumir. Eso te dice a nivel teórico. Entonces se ha probado en la vida real y hay infinidad de evidencias que es así. Incluso aquí en el Perú. Entonces, si el gobierno está pensando que estos ingresos que los trabajadores consideran transitorios, temporales, los va a llevar a salir a gastar, están equivocados. Lo van a hacer en una pequeña proporción y el grueso van a hacer lo que estamos comentando. Pagar deudas atrasadas, prepagar deudas que están por venir y por último ahorrar. Ahora, quisiera volver a la parte macroeconómica dentro de un ratito. Hagamos un paréntesis para yo te preguntaba, antes de entrar al impacto de esto en la macroeconomía, en la economía en general, es en la economía familiar. ¿Está bien que a la gente le permitan liberar su CTS? No, yo estoy en contra. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Primero porque cuando tú te libero de 6 a 4, es una sola vez que sacas ese dinero, no es un flujo. Claro. Es un conjunto que tienes un stock, lo sacas y lo gastas y ya no tengo más, ¿no es cierto? Claro. Es un ingreso transitorio otra vez, que tú sabes que lo gastas y ya no tienes más. Muy bien. Lo que sucede es, mira, el desempleo para todo país, digamos, normal, el desempleo es uno de los peores costos sociales que puede tener una sociedad. Sin duda. Entonces, tan es así que en la gran mayoría de países, los gobiernos, los estados, te han diseñado e instrumentado un seguro de desempleo, pero financiado por el gobierno. Claro. Como en Estados Unidos, por ejemplo, a raíz de esta crisis, le han subido a 99 semanas que te pagan. O sea, desde que me votan, tengo 99 semanas por delante que me van a pagar una parte relevante de mi sueldo. ¿Por qué hacen eso los gobiernos de todo el mundo? Porque consideran que el desempleo es una tragedia, es un costo social muy grande. En el Perú no hay eso. No hay eso porque por la informalidad que tenemos es muy costoso hacerlo. Y se inventó esta otra cosa. Entonces se inventó un seguro privado contra el desempleo que es el CTS. Era un ahorro forzoso que yo ponía para un sueldo al año. Que te saquen del trabajo, tú sales con un paquetito acá que te permita buscar trabajo. Y es un paracaídas para no sacarme el ancho. Sabiendo de que vas a tener cómo llevar la comida a tu casa, pagar el colegio de tus hijos, pagar la universidad, pagar la luz, el agua, y no sentir esa angustia de ¿y ahora de dónde saco? Claro. Esa es la esencia del CTS. Entonces los gobiernos no solo viene desde el gobierno del presidente Fujimori, se desvirtúa porque se piensa que dándole esa plata a la gente va a salir a gastar y reactiva economía cuando... Ya lo han intentado 3, 4 veces en el pasado. Claro. La última ha sido el 2009, pues. Y no dio resultado. Entonces, ¿para qué lo vuelven a intentar? Ahora, desde tu punto de vista, ¿la CTS debería existir? ¿Por qué no mejor me dan mi sueldo y yo decido si lo ahorro o me lo gasto? ¿Por qué? O pongo... O sea, ¿tú qué cosa crees? Es algo como la pensión de jubilación. A la gran mayoría de personas, hay una pequeña minoría que si tú le das dinero, ellos saben cómo manejarlo. Pero la gran mayoría no lo sabe. Entonces, como en la pensión de jubilación, si tú no lo obligas a ahorrar para que cuando sea viejo tenga un fondo y de ahí salga su pensión de jubilación, no lo va a hacer. Por eso lo obligas a que vaya a se cuelga del pantalón del Estado, del gobierno, y se convierte en una carga. En el caso del CTS pasa algo similar. Si tú no lo obligas a ahorrar para que tenga ese guardadito cuando la cosa se le pone mal, para que tenga el guardadito. Claro. Si no lo obligas a ahorrar, él no lo va a hacer. Y cuando pierde el trabajo, te saquen del trabajo, ahí vas a estar presionando, ¿no? Para que sea el Estado que de alguna forma te ayude, claro, te compense. Entonces, para evitar eso, te obligan, porque es un ahorro igual que la AFP, que es mi ahorro para cuando esté viejito y me jubile. O la ONP, que también ahorras ahí, ¿no? Entonces, esa es la filosofía de esto. En términos más técnicos, más profesionales, se dice que el peruano tiene una preferencia intertemporal por el consumo de ahora. ¿Qué significa eso? Te lo pongo con la letra de un balsecito. ¿Cuántas veces hemos escuchado balsecito que dice hay que jaranear hoy día aunque no se tenga para comer mañana? Así es. Prefieres el hoy y no te importa que te venga el mañana. Eso o eres un optimista en que dice el mañana algo, Dios proveerá en el camino. Así es.
A Esa veces es no la provee esencia. mucho. A veces, no, por lo general no te provee. La vida es muy dura, no te provee mucho. Entonces, vamos a una breve pausa y ahora Sí. vamos a agarrar eso para la parte económica general y cómo le va a ir a la economía en el segundo semestre y a las familias en el segundo semestre. Pausa y venimos con Jorge González Izquierdo y luego venimos con Ramiro Escobar para que nos explique lo que está pasando en casa.